Quizás lavaste tu prosperidad ayer sin saberlo. Sé que eso suena extraño. Sé que la primera reacción de una parte de ti es pensar que estoy exagerando, que esto es superstición, que lavar los platos no puede tener ninguna relación con el estado de tus finanzas. Pero escúchame durante los próximos minutos, porque lo que voy a mostrarte no viene de ninguna teoría nueva ni de ningún sistema inventado. Viene de una tradición que tiene más de 2000 años de observación sobre la relación entre la vida cotidiana del hogar y el flujo de la abundancia divina. Y cuando lo escuches completo, con el principio espiritual que lo sostiene y con la lógica energética que lo explica, algo en ti va a reconocer que ya sabías esto, que en algún nivel más profundo que el del pensamiento consciente, siempre lo supiste. Escribe ahora en los comentarios: mi casa es un santuario. Esas 5 palabras son el primer paso del proceso de transformación que este video puede activar en tu hogar. Escríbelas como la declaración que vas a vivir de manera diferente a partir de hoy. Voy a comenzar con mi bisabuela Esther. Esther Miriam llegó a São Paulo en los años 40. Era una mujer pequeña, silenciosa, con esa clase de autoridad tranquila que no necesita alzar la voz para que todos en la habitación sepan quién tiene algo importante que decir. Había llegado de un pueblo en Europa Central con menos de lo que una persona promedio consideraría lo mínimo necesario para comenzar una vida nueva, pero con algo que ninguna frontera pudo quitarle: el conocimiento que su propia madre le había transmitido sobre cómo mantener un hogar que fluye. No el conocimiento de la decoración ni de las recetas, el conocimiento de cuándo hacer cada cosa, de cómo la hora en que realizas las actividades cotidianas del hogar afecta la calidad de la energía que ese hogar produce y recibe. Esther tenía muchas reglas de ese tipo, pero hay una que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos recuerdan con una claridad especial, una que ella nunca negociaba, que repetía con una constancia que al principio confundía a los recién llegados y que con el tiempo se convertía en una de las primeras cosas que los miembros de la familia transmitían a sus parejas cuando se casaban: nunca laves los platos entre las 10 de la noche y la medianoche. No importaba si la cena había terminado tarde, no importaba si había visitas que habían alargado la noche, no importaba si el cansancio hacía que dejar los platos sucios para mañana pareciera lo más lógico del mundo. Esther los apilaba, los dejaba en la pileta, los cubría con un paño limpio si hacía falta y no abría el grifo. Cuando alguien le preguntaba por qué, su respuesta siempre era la misma, dada con la simplicidad de quien no necesita argumentar lo que sabe: porque esa hora ya está cerrada para las cosas del agua. Abrir el grifo en esa hora es abrir una puerta que no deberías abrir. La familia de Esther prosperó en Brasil de maneras que sus vecinos de la misma comunidad, con los mismos puntos de partida, los mismos trabajos, los mismos barrios, no lograron en la misma medida, no de un día para otro. Con la solidez del crecimiento genuino que dura, nadie en la familia se atrevía a atribuirlo solo a la regla de los platos, pero tampoco nadie se atrevía a desafiarla, porque el respeto por las enseñanzas de Esther tenía esa clase de peso que no necesita demostración lógica. Tenía el peso de la evidencia acumulada de una vida bien vivida. Hoy voy a explicarte el principio espiritual que está detrás de la regla de Esther, lo que los maestros cabalísticos enseñan sobre el tiempo, el agua y el Shefá, y por qué esa combinación específica, en ese momento específico de la noche, puede hacer exactamente lo que Esther decía que hacía: arrastrar la prosperidad del hogar junto con el agua que baja por el desagüe. Para entender esto, necesitas conocer primero la enseñanza cabalística sobre el hogar como santuario. En el Talmud, en el Tratado de Berajot, los maestros enseñan que desde la destrucción del Templo de Jerusalén, cada hogar se convirtió en un Mikdash Meat, un pequeño santuario, no metafóricamente. En términos espirituales reales, el hogar tiene la función que el templo tenía de crear un espacio donde la presencia divina puede habitar, donde el Shefá puede fluir con mayor abundancia que en cualquier otro lugar. El templo tenía sus zonas: el Santo de los Santos donde habitaba la Shejiná, el salón principal donde se realizaban los servicios, los atrios donde los sacerdotes preparaban los sacrificios. Cada zona con su función específica, con su nivel de santidad específico, con sus reglas específicas sobre qué se podía hacer ahí y cuándo. El hogar, como Mikdash Meat, tiene una estructura análoga, no idéntica, pero con correspondencias que los maestros cabalísticos han mapeado con detalle. Y de todas las partes del hogar, la cocina tiene la correspondencia más directa y más poderosa con el corazón espiritual del templo. ¿Por qué la cocina? Porque la cocina es el lugar donde los alimentos que sostienen la vida de la familia son transformados,
donde la materia prima, el ingrediente crudo, se convierte en sustento. Y en la Cábala, ese proceso de transformación de lo crudo en sustento es la imagen más precisa del proceso espiritual por el que el Shefá, la abundancia espiritual pura, se transforma en las formas concretas de prosperidad que la familia recibe: dinero, salud, relaciones, oportunidades. La cocina es el Beit HaShefá, la casa del flujo, el lugar donde la abundancia divina toma sus formas materiales específicas. Y como tal, la cocina tiene una sensibilidad energética que ningún otro espacio del hogar tiene de la misma manera. Dentro de la cocina hay un elemento que los maestros cabalísticos identifican como el portal más activo de toda la casa: el fregadero. El fregadero es el punto donde el agua entra al espacio de la cocina y donde el agua sale de él. El agua, en la Cábala, es el elemento asociado con el Shefá mismo. El Zohar describe repetidamente la abundancia divina como un río que fluye desde su fuente, el Eterno, hacia los mundos inferiores. El agua como símbolo del flujo de lo que nutre y sostiene la vida. Pero el fregadero no es solo un canal de entrada del agua, es también un canal de salida, y lo que sale por ese desagüe no es solo agua. Aquí viene la enseñanza que pocos conocen y que es el corazón de todo lo que vamos a explorar hoy. En la Cábala, el tiempo no es uniforme. Diferentes horas del día y de la noche tienen diferentes cualidades energéticas, diferentes dominancias de los atributos divinos que moldean la realidad. Hay horas donde la energía del Chesed, la misericordia y la expansión predomina. Hay horas donde la energía del Din, el juicio y la contracción, es más activa. Y hay una franja horaria específica que los maestros cabalísticos llaman la Shat Hadin Hakashá, la hora del juicio severo, la hora de la contracción máxima, que va aproximadamente desde las 10 de la noche hasta la medianoche. Durante esa hora de contracción máxima, las energías del Din están en su pico de actividad. El Din, el juicio, no es una energía mala, es la energía que evalúa, que pesa, que discierne entre lo que merece continuar y lo que debe ser liberado. En los momentos correctos del ciclo, el Din es necesario y beneficioso, pero en su pico de actividad, cuando opera con máxima intensidad, el Din puede llevarse cosas que no querías que se fueran. Y el agua corriendo por el fregadero en ese momento de máxima actividad del Din tiene una propiedad específica que los maestros señalan. Arrastra consigo no solo la impureza física de los restos de comida y la grasa, arrastra también la energía del Shefá que ese día se acumuló en la cocina. Piénsalo de esta manera. Durante el día, la cocina del hogar funciona como un imán de abundancia. Cada comida que se prepara, cada acto de alimentar a la familia, cada aroma que llena el hogar durante la cocción, deposita una capa de Shefá en ese espacio. La cocina de un hogar activo y consciente acumula, a lo largo del día, una riqueza energética real que es el campo desde el que se manifestarán las oportunidades y el sustento del día siguiente. El fregadero que corre agua entre las 10 y la medianoche, mientras el Din está en su pico, actúa como un drenaje doble. Limpia lo físico y drena lo energético. El Shefá acumulado durante el día baja por ese desagüe junto con el agua y los restos de comida. Y el hogar amanecer al día siguiente sin esa reserva de Shefá que debería haberse acumulado, con un nivel energético menor del que correspondía, con una capacidad reducida de atraer las oportunidades y el sustento que ese día podría haber traído. Eso no es metáfora, es la descripción cabalística de un mecanismo real que opera a nivel espiritual con la misma consistencia con la que las leyes físicas operan a nivel material. La bisabuela Esther no explicaba esto con estas palabras, pero lo sabía, su madre lo sabía, y la cadena de madres antes de su madre lo sabía. El conocimiento que se transmite en la práctica cotidiana, sin las palabras elaboradas pero con la consistencia inamovible de quien sabe que funciona, es a veces el conocimiento más profundo de todos. Ahora quiero hablarte de algo que confirma este principio desde un ángulo completamente diferente: la psicología del hogar y los estudios sobre los ritmos circadianos del bienestar. Los investigadores de cronobiología han documentado algo sobre la ventana entre las 10 de la noche y la medianoche. Es el período donde el sistema nervioso humano está en transición entre la vigilia activa y el descanso. En esa transición es más susceptible a los estímulos del entorno. La luz brillante afecta más el ciclo del sueño. Los conflictos son más difíciles de resolver. Y el agua corriendo, especialmente bajando por un desagüe, produce un efecto activador sutil que en otra hora del día pasaría desapercibido. En términos espirituales, ese estado de transición del sistema nervioso
corresponde exactamente a la Shat Hadin Hakasha. La ciencia y la cábala llegaron al mismo lugar desde orillas completamente diferentes. Ahora quiero presentarte los testimonios, no como pruebas definitivas de nada, sino como experiencias de personas que cambiaron el horario de una actividad tan cotidiana como lavar los platos y notaron efectos que no esperaban. Adriana tenía 42 años y vivía en Buenos Aires. Madre de 2 hijos, trabajaba desde casa como contadora. Su rutina nocturna era invariablemente la misma: cenar alrededor de las 10, ayudar a los hijos con lo que quedara pendiente del día y lavar los platos de la cena entre las 11 y las 11:30 de la noche, mientras escuchaba algún podcast o veía algo en el teléfono. Adriana no tenía una crisis económica, pero tenía lo que describía como una sensación persistente de que las cosas no fluían. Clientes que pagaban tarde, proyectos que se alargaban más de lo previsto, pequeñas oportunidades que aparecían pero que por alguna razón siempre llegaban en el momento en que no estaba en condiciones de aprovecharlas. Una amiga que estudiaba tradiciones espirituales judías le habló del horario del fregadero. Adriana lo escuchó con el escepticismo práctico de una persona acostumbrada a los números, pero algo en la explicación la hizo no descartarlo de inmediato. Lo intentó, cambió su rutina, empezó a cenar más temprano o, cuando eso no era posible, a dejar los platos para la mañana siguiente. Y en los casos donde la cena terminaba cerca de las 10, lavaba los platos con urgencia antes de que llegara la hora, aunque prefiriera no hacerlo. ¿Qué pasó? Adriana lo cuenta con la honestidad de alguien que no quiere exagerar. En las primeras 2 semanas, nada dramático. En la tercera semana, un cliente con quien había tenido una conversación difícil sobre un pago atrasado, de repente regularizó su situación sin que Adriana lo presionara. En la cuarta semana, 2 referidos nuevos llegaron en el mismo día, algo que no había pasado en meses. Lo que más me impactó, me dijo, no fue el dinero en sí, fue la sensación de que las cosas empezaban a fluir de nuevo, como si algo que estaba atascado se hubiera desbloqueado. Y yo solo había cambiado cuando lavaba los platos. Bernardo era empresario mediano en Ciudad de México, 37 años, con una empresa de logística que había crecido bien en los primeros años, pero que en los últimos 2 había entrado en una especie de meseta que él no podía romper. Los ingresos estaban, el negocio funcionaba, pero el crecimiento que debería haber ocurrido no terminaba de materializarse. Bernardo no llegó al tema del horario del fregadero por espiritualidad. Llegó por un video que le apareció en su feed sobre hábitos nocturnos y calidad de energía para el día siguiente. Y dentro de ese video, casi de pasada, se mencionaba la tradición cabalística del horario del fregadero. Como buen empresario, Bernardo lo vio como un experimento, sin fe ni escepticismo previo, solo curiosidad y disposición a probar algo diferente durante un mes. El cambio que requirió fue más logístico de lo que esperaba. Su empresa tenía reuniones nocturnas frecuentes y la rutina de lavar los utensilios de la oficina y del apartamento en que vivía se hacía invariablemente tarde en la noche. Reorganizó la rutina, no de manera perfecta, pero lo suficiente como para que la mayoría de los días el fregadero estuviera descansando antes de las 10. Al terminar el mes de experimento, Bernardo hizo su evaluación con los mismos criterios con los que evaluaba cualquier cambio en su empresa. ¿Qué datos tengo? Los datos eran 3 contratos nuevos firmados en ese mes, más que en cualquier mes de los últimos 2 años. Una conversación con un socio potencial que llevaba estancada 6 meses de repente avanzó. Y su propio estado de ánimo al iniciar cada mañana, que él medía en una escala personal de 1 a 10, había subido consistentemente. ¿El fregadero había causado todo eso? Bernardo responde con la cautela del hombre de números. No puedo demostrarlo, pero tampoco puedo ignorar los datos. Y si el costo de mantener la práctica es reorganizar una rutina doméstica, la relación costo-beneficio es trivialmente favorable. Ahora la parte práctica. Quiero darte el sistema completo, no solo el horario, el ecosistema de práctica que convierte la cocina en lo que Esther sabía que era, el Beit HaShefa, la casa del flujo, el centro energético del hogar, que cuando está correctamente mantenido, se convierte en el imán más poderoso que existe para la prosperidad de la familia que lo habita. La primera regla es simple: entre las 10 de la noche y la medianoche, no laves platos, no abras el grifo del fregadero para enjuagar, para remojar, para nada. Si hay urgencia de limpiar algo, usa agua de un vaso o de una botella, pero el grifo del fregadero descansa en esa franja horaria. Si la cena termina cerca de las 10, tienes 2 opciones. La primera y preferible, lavar los platos antes de que llegue la hora.
con urgencia si hace falta, con la prioridad que merece. La segunda, dejarlos para la mañana. Cubrir la pileta con un paño limpio, un símbolo de que el portal está cerrado conscientemente y no abandonado, y dejarlos para mañana. Si excepcionalmente llegas a las 11 o a las 11:30 con los platos sin lavar y no puedes esperar hasta la mañana, hay un protocolo de reducción de daño que los maestros de la tradición transmiten. Primero, retira todos los restos sólidos de comida de los platos y de las ollas. No los tires al desagüe, tíralos a la basura. El principio es que los restos sólidos de la comida, que son la forma más concreta del sustento que la cocina produjo, no deben bajar por el desagüe en esa hora. Pueden ir a la basura porque la basura tiene una energía diferente al desagüe. Lo que va a la basura sale del hogar de manera estática. Lo que va al desagüe sale con el movimiento del agua. Segundo, antes de abrir el grifo, coloca una mano sobre el borde del fregadero y di en voz baja o mentalmente: en este momento de necesidad, abro el agua con intención específica. Que fluya solo lo que es impureza y no lo que es abundancia. Que el shefa que se acumuló hoy en esta cocina permanezca en este hogar. Solo la suciedad baja por este desagüe, la prosperidad queda. Esa declaración de intención, esa kavaná, actúa como lo que los maestros llaman un escudo. No es magia. Es la afirmación consciente de una distinción que sin la intención el sistema energético no puede hacer. Con la intención, la distinción se vuelve real. El mejor horario para lavar los platos, según la enseñanza cabalística, es entre las 6 y las 10 de la mañana. En esa ventana horaria, la energía dominante es el chesed, la bondad, la expansión, la misericordia. Es la hora donde la luz del nuevo día está en su punto más puro, más receptivo, más generoso. Lavar los platos en la mañana es un acto de tikún, de reparación y renovación. Libero lo que quedó del día anterior y abro espacio para que el nuevo shefá del día que comienza pueda entrar sin encontrar restos de lo que ya pasó. La cocina, que amanece con los platos de la noche anterior lavados y guardados, con el fregadero limpio y seco, es una cocina que recibe el nuevo día como un recipiente completamente disponible, vacío en el buen sentido de la palabra, listo para ser llenado. Y hay algo en esa imagen, la cocina limpia por la mañana, que tiene un efecto sobre el estado mental de quien la ve al despertar que los psicólogos de entornos domésticos han documentado. Un espacio limpio al inicio del día genera en el sistema nervioso una señal de orden, de posibilidad, de que el nuevo día comienza desde un lugar de orden y no de caos acumulado. La cábala lo diría de otra manera. La cocina limpia por la mañana le dice al shefá que hay espacio para él. El shefá, como el agua, fluye hacia donde hay recipiente disponible y un fregadero limpio, seco, esperando el nuevo día, es el recipiente más disponible que la cocina puede ofrecer. Ahora el ritual mensual de consagración del fregadero. Una vez al mes, idealmente un jueves por la mañana, realiza este ritual completo, no el ritual abreviado de cada día, el ritual completo de renovación del portal. Primero, asegúrate de que el fregadero esté completamente vacío de platos y utensilios, no para esta práctica, para comenzar con el espacio completamente libre. Segundo, limpia el fregadero de manera física y thorough, no solo el superficial enjuague, una limpieza real con el producto que uses normalmente, cada rincón, el borde, el desagüe, los grifos, que quede brillante de la manera que corresponde al cuidado que merece un portal de shefá. Tercero, añade sal gruesa al fregadero seco, una cantidad generosa, 2 o 3 cucharadas grandes, distribuida por toda la superficie interior. Deja la sal ahí durante 3 minutos sin hacer nada más. Solo permitir que la sal, que es el purificador universal de la tradición judía y de prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo, haga su trabajo de absorber la carga energética acumulada del mes anterior. Durante esos 3 minutos, puedes estar en silencio, o puedes repetir mentalmente que este fregadero sea portal de bendición y no de pérdida, que el agua que corra por él traiga y no lleve, que el shefá de mi hogar fluya hacia el interior y no sea drenado. Cuarto, abre el grifo de agua caliente y deja que corra llevándose la sal. Visualiza mientras el agua corre que lleva consigo todo lo que se acumuló de manera indeseable en ese portal durante el mes. Las energías densas, los momentos en que el agua corrió en el horario incorrecto, los residuos espirituales de lo que bajó por ese desagüe sin la intención de protección. Quinto, cierra el grifo. Seca el fregadero con un paño limpio, de preferencia uno que uses solo para esta práctica.
Un paño que reconoces como el que cierra el ritual y sella el portal en su estado de máxima receptividad al Shefá. Y di, mientras terminas de secar, este fregadero está consagrado como portal de prosperidad. Lo que entre será bienvenido. Lo que salga no llevará lo que pertenece a este hogar. El ritual completo toma menos de 15 minutos. Y hecho con regularidad mensual, mantiene el fregadero en el estado que los maestros cabalísticos describen como el estado óptimo de un portal del hogar, limpio energéticamente, consciente en su función, activo en la atracción del Shefá. Y ahora el programa de los 21 días de la cocina bendecida. 21 días es el periodo donde los hábitos nuevos comienzan a sentirse naturales, donde el cambio de rutina deja de requerir esfuerzo de voluntad y comienza a ser simplemente lo que haces. Y donde el campo energético del hogar tiene el tiempo suficiente para ajustarse a las nuevas prácticas y comenzar a mostrar los efectos de ese ajuste. El programa es simple: 5 acciones por día durante 21 días. La primera acción es el saludo matinal a la cocina. Cuando entres a la cocina por primera vez en el día, antes de encender la cafetera, antes de abrir el refrigerador, antes de cualquier otra cosa, detente un momento, un solo momento. Mira el espacio, el fregadero, la estufa, la mesa, y di, en voz baja o solo con la intención si hay otros durmiendo: buenos días, Beit HaShefá. Buenos días, cocina que sostiene la vida de mi familia. Estás lista para el nuevo día, y yo estoy listo para recibirlo contigo. Ese saludo, repetido 21 días, cambia la relación que tienes con ese espacio. Comienza a tratarlo como lo que cabalísticamente es, el corazón energético del hogar. Y cuando tratas el corazón del hogar con ese nivel de conciencia y de respeto, el corazón responde. La segunda acción es lavar por la mañana, entre las 6 y las 10, lo que quedó de la noche anterior. Si lograste lavar todo antes de las 10 de la noche, la mañana empieza con el fregadero ya limpio, y este paso es simplemente confirmar ese estado. Si hay algo que quedó de la noche, este es el momento de hacerlo, con la intención de que cada plato que lavas en la mañana es un acto de liberar lo que fue y abrir espacio para lo que viene. No como obligación, como práctica, como el pequeño tikún matinal que la cocina merece. La tercera acción es la preparación con gratitud. Cuando cocines durante el día, aunque sea algo simple, aunque sea solo calentar algo, hazlo con al menos un momento consciente de gratitud por los ingredientes, por la posibilidad de preparar el sustento, por la cocina que hace posible ese proceso. No tiene que ser elaborado. Un segundo de pausa antes de encender el fuego, un pensamiento de gracias mientras el agua hierve. Eso es suficiente, porque ese segundo de consciencia en el proceso de cocinar activa la energía del chesed, de la bondad, en el acto de preparar el alimento. Y la comida preparada con chesed lleva esa energía a quienes la consumen. La cuarta acción es lavar antes de las 10, con gratitud. La noche no tiene que ser dramática ni elaborada. Simplemente, lavar los platos de la cena antes de las 10. Y mientras lavas, un pensamiento de gratitud por los alimentos que hubo, por la familia que se alimentó, por el día que fue, no en modo de limpieza rápida que quieres terminar cuanto antes. En modo de cierre consciente del día en la cocina, cada plato que lavas es el cierre de una parte del día que se completa correctamente. La quinta acción es el cierre nocturno del portal. Cuando el fregadero esté limpio al final de la noche, antes de las 10, antes de salir de la cocina por última vez, míralo un momento. Limpio, seco si es posible, vacío. Y di, el portal está cerrado correctamente. El Shefá de hoy permanece en este hogar. Mañana el ciclo comienza de nuevo. Esas palabras, dichas ante un fregadero limpio, son el sello de la noche. El acto que le dice al campo energético del hogar, este día cerró bien. Y el día que cierra bien abre de manera óptima el día que viene. En los primeros 7 días del programa, lo que notarás es principalmente en el ambiente del hogar. Una ligereza que puede ser difícil de describir, pero que las personas que viven contigo también pueden percibir, aunque sin saber a qué atribuirla. Las mañanas pueden empezar con un tono diferente. Las conversaciones pueden fluir con menos tensión de fondo. En los días 8 a 14, lo que empieza a notarse son los efectos sobre la calidad de las decisiones. Cuando el campo energético del hogar está más limpio, la mente de quien lo habita opera con más claridad. Las decisiones que antes generaban parálisis o confusión pueden volverse más claras. Las prioridades se organizan con más naturalidad. Y en los días 15 a 21 es donde las personas reportan los cambios más concretos. Una oportunidad que aparece de donde no se esperaba.
un pago que llega cuando no se anticipaba, una conversación que abre una puerta que parecía cerrada. No en todos los casos, no con la misma intensidad, pero con una consistencia que, cuando lo escuchas de suficientes personas que lo han practicado, ya no puede descartarse como coincidencia. Quiero hablarte ahora de algo que el Zohar enseña sobre el agua y el tiempo que añade una capa de comprensión que va más allá de la práctica cotidiana. El Zohar enseña sobre los tiempos de expansión y contracción del Shefá usando la imagen de las mareas. Hay momentos donde el flujo divino se expande hacia el mundo y momentos donde se retrae hacia la fuente. La Shat Hadin Hakashá es uno de esos momentos de contracción, no de ausencia, de repliegue temporal. Y el agua corriendo en ese momento actúa como amplificador del movimiento hacia afuera, acelera el repliegue. En la cocina, que es el Beit HaShefa, esa amplificación es especialmente intensa. Por eso la regla de Esther, transmitida sin la cosmología completa pero con la consistencia de quien sabe que funciona, no abras el grifo en ese momento. Deja que el Shefá complete su ciclo de repliegue sin que el agua lo acelere. Y el fregadero que descansó recibirá el nuevo flujo del día siguiente en su estado más receptivo. Antes de que te vayas, quiero advertirte sobre algo que en casi todos los casos ocurre cuando alguien comienza a practicar cambios en la energía del hogar: la resistencia. La resistencia puede venir de adentro o de afuera. La resistencia de adentro es el propio hábito, la rutina de las 11 de la noche con los platos en el fregadero y el podcast en el teléfono. Esa rutina tiene inercia, y la inercia de un hábito no se rinde fácilmente. Van a haber noches donde la resistencia de la comodidad va a ser fuerte, donde lavar ahora y olvidarse parece infinitamente más razonable que dejar para mañana o apurar el lavado antes de las 10. No te rindas en esas noches. El precio de la resistencia es exactamente lo que estás intentando dejar de pagar. La resistencia de afuera puede venir de la familia, de los que viven contigo y que no entienden por qué de repente hay urgencia de lavar los platos antes de cierta hora o de dejarlos para mañana. Esta resistencia es más difícil porque involucra a otras personas y a sus rutinas. La recomendación de los maestros para este caso es la misma que se da para cualquier práctica espiritual nueva. Comienza en silencio, no expliques. No conviertas tu nueva práctica en una discusión sobre si tiene sentido o no. Simplemente hazlo. El silencio protege la práctica en sus etapas iniciales, cuando todavía no tiene la evidencia de resultados que la sostendría ante la crítica externa. Con el tiempo, cuando los resultados se hagan visibles, las personas que viven contigo lo notarán, y algunos de ellos querrán saber qué estás haciendo diferente. Ese será el momento de explicar. Antes de cerrar, quiero hacer la recapitulación completa de lo que aprendiste hoy. La regla central: entre las 10 de la noche y la medianoche, el grifo del fregadero descansa. Es la Shat Hadin Hakashá, la hora de contracción, donde el agua corriendo puede arrastrar el Shefá acumulado en la cocina. El mejor horario para lavar, entre las 6 y las 10 de la mañana, en la energía del Chesed, de la expansión, del nuevo comienzo. Si cenas tarde, lava antes de las 10 con prioridad. Si no puedes, retira los sólidos a la basura y usa la cabana de protección antes de abrir el grifo. El ritual mensual de consagración. Un jueves por la mañana, limpieza física, sal gruesa 3 minutos, agua que se lleva la carga, secado con paño dedicado, declaración de consagración. El programa de 21 días. Saludo matinal, lavado matinal, preparación con gratitud, lavado nocturno antes de las 10, cierre del portal. 21 días de práctica que transforman el hogar de manera que los resultados se manifiestan gradualmente pero con consistencia. Escribe en los comentarios: mi casa es un santuario. No como eslogan, como la declaración de la persona que ya no va a relacionarse con su hogar de la manera automática e inconsciente de antes. Como quien sabe que el espacio que habita tiene un rol activo en su prosperidad y que ese rol merece atención, cuidado e intención. Dale me gusta si esta enseñanza llegó a ti en el momento exacto en que la necesitabas. Comparte este video con alguien que sientes que su hogar necesita este conocimiento. No con el mensaje de que estás equivocado en lo que haces, solo con el gesto de compartir algo que puede ser útil. Y vuelve en 21 días. No para decirme que el dinero apareció de la nada ni que tu vida cambió dramáticamente. Para contarme si la cocina se siente diferente. Si el ambiente del hogar cambió en algún sentido que todavía estás aprendiendo a describir, si algo en tu relación con ese espacio, el más cotidiano y el más energéticamente poderoso de tu casa, comenzó a ser diferente. Que el Eterno bendiga tu hogar, que el Beit HaShefa de tu familia sea siempre un canal de prosperidad,
de salud y de paz. Que el fregadero de tu cocina sea portal de bendición, y que todo lo que entre por él traiga, y nada de lo que salga lleve lo que pertenece a tu vida. Mi casa es un santuario, y la tuya también. Shalom.